Hay algo que yo quería señalar hoy y destacar, es en relación a al escándalo que ha sido bautizado como Gestapro, o el gestapropismo. La verdad es que estamos hablando de nada más y nada menos que de la consumación de un delito que no es un delito cualquiera. Yo veo ahí por los Moyano, el clan Moyano está pidiendo que el espionaje sea declarado delito de lesa humanidad. Yo les decía que no es necesario, digo, ¿no? Ya hay en el código manera de tipificar lo que ha ocurrido y en realidad lo que necesitamos son jueces. Nosotros estamos llenos de leyes, llenos de lo que necesitamos son jueces o fiscales probos que entiendan lo que explicó el día de la movilización ante la Corte Suprema de Justicia el doctor Ramos Padilla, ¿no? Que entiendan que la sociedad, para ser una sociedad republicana y democrática, necesita tener un poder judicial independiente de las corporaciones, pero por sobre todas las cosas, independiente de las prácticas corruptas. Dar cobertura e impunidad a prácticas corruptas y criminales como las que se observan en ese video del Banco Provincia, donde el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal dice: necesito una Gestapo para atacar, debilitar, encarcelar a sus dirigentes, pero fundamentalmente debilitar el poder de los trabajadores y de las trabajadoras, que fue un objetivo central del gobierno de Mauricio Macri, porque muchos dicen el gobierno de Macri bajó el salario real lo bajó en un 20, un 25%, y la pregunta es ¿cómo fue posible? Porque no lo hizo por decreto eso sí que no lo hizo por decreto. Y la respuesta tiene que ver con esas imágenes. Lo hizo a través del miedo, el terror y la persecución. Sí, María Eugenia Vidal era parte de lo mismo. Su ministro de Trabajo la involucra de modo directo. Estaba sentado allí buena parte de la plana empresaria de la provincia. Y sobre todas las cosas había oficiales de inteligencia que respondían al socio de Macri y a su segunda, Silvia Magdalani. No eran cuentapropistas, eran la Gestapo del PRO. Era un grupo de tareas que había penetrado en lugares clave del Estado y a través del Estado, mejor dicho, usando al Estado, el poder del Estado, enfilaron a objetivos que, entre otras cosas, tenían resultados muy prácticos. De hecho, ese 20 o 25% que perdió el salario real es material, lo consiguieron, lo lograron. No pudieron quebrar a los Moyano en su momento, esto es una realidad. Lo intentaron. Así como lo intentaron con el Caballo Suárez, con el querido Omar Plaini, con la gente de Canillitas que también le intervinieron en el sindicato. El Pata Medina, que muy probablemente no sea santo de devoción de muchos, pero la verdad es que para condenar a alguien hace falta pruebas. Y ustedes saben que los organismos de inteligencia no consiguen pruebas. Los organismos de inteligencia son en muchos casos, o podrían ser utilizados como auxiliares para resolver en cuestiones que hacen a la administración política de los asuntos, ¿sí? Pero en líneas generales lo que necesita una información obtenida por un servicio de inteligencia es judicializarse. El proceso para judicializar una información obtenida por los servicios de inteligencia es complejo. ¿Por qué? Y por primero tiene que demostrar que no es una fantasía, es una realidad. Porque y por los servicios de inteligencia operan sobre una franja de la realidad que es una serie de cosas que pueden ser ciertas, que pueden ser verdaderas o que pueden ser supuestas. Y el proceso de judicialización es que para que algo sea o sirva como prueba en un expediente, primero que nada tiene que ser corroborable.
¿no? El organismo de inteligencia dice, tal persona pasó y venía rengueando. Entonces el agente de inteligencia dice, bueno, hay dos posibilidades. O es rengo, o sea, o le tiene dificultad para caminar, voy a decirlo así, no quiero ofender a nadie, o tiene dificultad para caminar, o se hace que tiene dificultad para caminar. ¿Se entiende? Bueno, esa es una hipótesis y sobre eso trabaja la inteligencia. Ahora, si eso se tiene que transformar en una prueba judicial, entonces va a haber que verificar si esa persona tiene dificultad para caminar o efectivamente está falseando esa posibilidad. Ante la duda, el beneficio es para el sospechoso, para el reo. Es decir, vamos a presuponer que el señor en realidad camina así porque tiene una dificultad. Pero en el proceso de verificación puedo obtener elementos que me permitan decir lo contrario. Si no, no, está simulando. Y esa simulación constituye algún tipo de violación a alguna norma. Póngale, hagamos de cuenta que esa persona pidió, no sé, una pensión, sí, diciendo que en realidad tenía dificultad para caminar. Estoy tratando de ser lo más didáctico que pueda en relación a la diferencia que hay entre la información que reúne el servicio de inteligencia y lo que después necesita un expediente judicial. Como verán, el terreno de la hipótesis y hasta de la imaginación obra en manos de los servicios de inteligencia. Pero una vez que eso sale de esa órbita y va a lo estrictamente judicial, las cosas en el expediente tienen que ser ciertas, corroborables. Tiene que aparecer un estudio médico, tiene que aparecer el médico, tiene que aparecer el tipo que alguna vez lo chocó con el auto y dijo, sí, quedó así, desde ese día renguea. O sea, hay otros elementos que hacen que una historia sea efectivamente verificable. Uno de los grandes errores que se cometió en la Argentina es que corrigió, la verdad hay que decirlo, el presidente Alberto Fernández, fue poner como auxiliares de la justicia, en muchos casos incluso reemplazando a la policía, a los oficiales de inteligencia que reportaban en ese entonces a la CIDEO y después a la AFI. Eso fue un desastre, un verdadero desastre. Esa fue la solución Estiuso a los problemas que había. Comienza, mira, hay que remontarse en el tiempo, eso comienza cuando secuestraron a Axel Bloomberg. ¿Se acuerdan toda la cadena de secuestros que hubo? Bueno, muchos se resolvieron, porque en ese momento la AFI tenía la potestad para intervenir teléfonos online, en vivo, y fue eso determinante para poder geolocalizar a las bandas que hacían los secuestros. Entonces, de golpe, quedó institucionalizado que a partir de ahí se desplazaba a las policías, que tenían divisiones específicas para perseguir eso, y queda la AFI, ¿sí? Para ser consultada, para ser requerida, como auxiliar de jueces y fiscales. A partir de esos requerimientos se genera una connivencia, que es una connivencia espuria, es lo que finalmente da los sótanos de la democracia. Porque la AFI, que no tenía ningún tipo de control sobre sus propios fondos, termina en muchos casos pagando sobresueldos a jueces, a fiscales para que reporten a ellos. Esto es una cosa muy, muy viscosa que se expresa y adquiere forma en Comodoro Pi. Comodoro Pi es eso. Comodoro Pi es eso. Y vuelvo a la situación inicial, que es la imagen que vimos allí en el Banco Provincia, en el edificio del Banco Provincia, donde el ministro de Trabajo de Vidal le explica a las empresas que tienen que constituirse en los juzgados. ¿Por qué? Porque necesitan armar evidencia, se llama así, armar evidencia. Y todo eso estaba siendo filmado y estaban allí presentes también los oficiales de inteligencia. Es decir, que habían puesto al Estado, al servicio de una política que, insisto, fue bajar salarios, quebrar al movimiento obrero, encarcelar a sus dirigentes, mostrar que frente a eso había un Estado que era pro patronal, pro empresario, y que en realidad aquellos que defendían los intereses de trabajadores y trabajadoras o que defendían el salario de sus afiliados representaban una mafia. ¿Se acuerdan? Miren, en unas horas va a estar circulando por ahí un testimonio de, ¿se acuerdan de Castillo? Militante radical, él, pero que era la cabeza de lo que era la organización de La Salada. Era muy conocido porque en su momento aparecía, era mediático, aparecía por televisión. A ese lo metieron preso. A ese lo metieron preso bajo la misma concepción. Bueno,
Lo que va seguramente a filtrarse por allí es que gente del PRO se quiso quedar con el negocio de Castillo, que por eso lo habían metido preso. 45 millones de dólares al año era el negocio de la salada. Entonces no es que querían limpiar la provincia, no, querían quedarse con ese negocio, del mismo modo que querían bajar el salario. Porque la derecha se manifiesta en todas sus partes, en lo que es estructural, salarios bajos, pero también en los negocios que pueda manotear. ¿Sí? Y de eso se trató buena parte de lo ocurrido en esos 4 años de gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia y de Mauricio Macri en la Nación. Esto que pasa, y se puede ver en la imagen de lo que conocemos como la Gestapo del PRO, la Gestapro, es algo institucionalmente muy grave. Llama la atención que sean muy poquitos los que dicen cosas en relación a esto. Es como que en líneas generales se estuviese convalidando, si es que no aparecen pesos pesados de la política, tomando partido o dando su opinión sobre lo ocurrido. Y esto yo creo que es para oficialistas y es para opositores. Yo creo que la Argentina le hace falta un nuevo nunca más. Pero fundamentalmente lo que le hace falta es defender el nunca más anterior, que fue la plataforma democrática para construir algo que tiene agujeros por todos lados, que está chueca, que no resuelve, que ayer comentábamos con Navarro al mediodía. Es una democracia de baja intensidad en muchas cosas, pero es la que tenemos. Es la que tenemos. Y dentro de un año vamos a estar celebrando 40 años de esta democracia. Ahora, la piedra basal de esta democracia que tenemos, mejorable, es el nunca más. Y lo que ocurrió ayer en el Vapro es un retroceso. Nos pone en una situación de cuestionamiento, de crisis en relación a ese nunca más. Porque las prácticas son las mismas que se hacían en las épocas nefastas. Utilizar servicios de inteligencia para perseguir gente, utilizar o presionar a jueces para que convaliden la persecución, hacerle operaciones de inteligencia, de acción psicológica en los medios para que aquel que no es culpable aparezca como culpable. Se lo hicieron a Amado Vudú como se lo hicieron también a el Pata Medina, como se lo estaban por hacer a Moyano. Esa no es una forma para dirimir cuestiones que hacen a la política y hasta a la economía. No es la manera. No es la manera. Es una manera antidemocrática. Y es suicida que no haya más gente cuestionándolo. Voy a rescatar a Tailade. Rodolfo Tailade estuvo allí, es uno de los pocos que habla, ¿sí? Y dijo lo siguiente. Es absolutamente irregular la falta de registro del ingreso de personas, ya sea de los agentes de la AFI como de los miembros de la reunión Gestapo. Lo más importante es este jueves, vamos a ir al Consejo de la Magistratura, nos van a recibir consejeros a los que le vamos a presentar el pedido de juicio político de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que tiene que ver con el trabajo de la bicameral. Recordemos, esos dos camaristas firmaron el fallo de los cuentapropistas. El video de la Gestapo vino a poner blanco sobre negro sobre quiénes son los mentirosos. Y en este caso quedó muy claro que los mentirosos son los dos jueces, los dos camaristas que dijeron que eran cuentapropistas, que de Estéfano eran cuentapropistas, y a los 5 días aparece en un video armando una operación ilegal contra sindicatos. La declaración de Estela fue importante para establecer, yo creo que definitivamente, que el personal de protocolo y ceremonial que acompañó hasta el 7º piso del Banco Provincia a los participantes de la reunión Gestapo solamente cumplían órdenes de la presidencia del banco y de la gerencia general. Él mismo fue bastante contundente en decir que nunca tuvo conocimiento de la reunión, que más allá de que el área de protocolo y ceremonial, de la cual formaba parte Patricia Bencivengo, que es la chica que aparece en el video entrando y saliendo hablando con Dalmau, y que hoy está de alguna manera imputada por falso testimonio en el Juego de la Plata, ese área integraba formalmente la gerencia de Estela, pero que no tenía prácticamente relación diaria. Lo que quedó claro es que esos participantes de la reunión Gestapo fueron
al séptimo piso del banco, al salón de usos múltiples, acompañado por personal de protocolo y ceremonial, por orden de la presidencia del Banco Provincia. En ese momento, Juan Curuchet. Menos mal que está Tailade, ¿no? Es lo primero que me sale decir. Segundo, él refiere a que la bicameral de inteligencia va a pedir mañana, jueves, el juicio político a Llorens y Bertuzzi. Ustedes lo conocen por el trabajo de Ariel Jalá, también por el trabajo de Franquito Misraji, aquí en el Destape, quiénes son y qué han hecho. Pero en este caso es el cuestionamiento y el pedido de juicio político por algo que es muy grave, que se hayan convalidado algo que luego fue desmentido por las imágenes. Y es que todas esas bases en el AMBA, que María Eugenia Vidal y sus colaboradores dicen eran cuentapropistas que espiaban a la ex vicepresidenta o actual vicepresidenta, o espiaban a la gente, o persiguen gente, o cableaban cosas porque se dedicaban a vender. Bueno, era falso. Reportaban orgánicamente a el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Nación, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Y las imágenes prueban esto. Es decir, desmienten ese fallo del cuentapropismo que fue avalado por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que bueno, van a ser ahora motivo de juicio político, su accionar como camaristas del PRO, ¿sí? Porque para que haya una Gestapo tiene que haber un poder mafioso, y eso fue lo que hubo durante 4 años en la Argentina. 11 minutos pasaron de las 8.